Y Boriboya, y Bocheche, bendiciones a todos. Hoy estaremos hablando de este otro, Oyekun Ika o Oyekun Bika, como lo conocemos en nuestra regla de Ocha. Fíjate que hay una historia, que con esta voy a comenzar porque deja mucha enseñanza, de Oyekun Ika. Se llama la tradición de Oyekun a Bika, su hermano. Oyekun e Ika eran hermanos. Su padre le otorgó la bendición a Bika para que saliera a profesar y saliera a expandir los conocimientos como Babalagu que ya había adquirido. Oyekun quería hacer lo mismo. Su padre le indicó que era delicado que él hiciera lo mismo que su hermano, pero él insistió en hacerlo, lo cual su padre accedió y decidió Oyekun caminar y perseguir y andar siempre con Bika. Bika se instaló en un pueblo y Oyekun obviamente se instaló en otro pueblo. Bika tenía una forma y una manera de trabajar, la cual era el cobro de los derechos en los ceremoniales que hacían eran bajitos, no eran tan costosos, mientras Oyekun cobraba de una manera exorbitante. Por supuesto que las personas donde Oyekun había llegado salieron a recibirlo. Cada vez que llegaba un Babalagu, querían ver quién era el que llegaba, el adivino que iba a llegar para esas tierras. Y al ver lo exorbitante, la forma en que trabajaba Oyekun, le costaba a las personas realizar dichos esboces o el ceremonial correspondiente. Mientras tanto, Ika, mientras fue haciendo sus funciones, se fue haciendo muy famoso. ¿Por qué? Porque las personas podían llegar con lo poco, con lo mucho, podían hacer y tener accesibles los esboces, poder lograr sus objetivos. Bika fue muy querido, tan querido que incluso fue otorgada a las hijas de los habitantes de ese pueblo como esposa, le hacían muchos regalos, valoraban lo que él hacía, aparte de que tenía un excelente resultado en los esboces y tenía una estabilidad enorme en esas tierras, mientras Oyekun no estaba pasando por esto. Más sin embargo, cuando los pueblos se encontraban, los habitantes de ambos pueblos conversaban siempre de Bika, que ellos tenían en su pueblo a un Babalagu que era muy honrado y que sobre todo era accesible poder realizar las cosas, y las personas empezaron a ir a casa de Bika a hacer sus esboces y sus ceremoniales. Llega un momento que Bika decide regresar a sus tierras, regresar hasta donde está su padre. Había pasado un largo tiempo ya en ella y se despide del pueblo. El pueblo en agradecimiento le da un sinnúmero de regalos, incluso le entregan de todo, o sea, lo llenan de regalos, de riqueza, de cosas positivas. Y mientras tanto, Oyekun también era la época, coincidía con la época que Oyekun tenía que retirarse para sus tierras, y en el camino, coinciden los dos hermanos. Al verse los dos hermanos, Oyekun se da cuenta de la cantidad de cosas que traía Bika, y esto lo empezó a llenar a él de envidia que disimulaba muy bien, lo cual no lo hacía ver frente a su hermano, la envidia de que él venía con sus manos vacías, mientras su hermano podía lograr realmente cierta estabilidad, o pudo lograr cierta estabilidad y recompensa que iba a llevársela a su padre, iba a llevársela a las tierras donde estaba su padre. Pero para llegar a esta tierra, ya que ellos empezaron ese viaje, fue en tiempos de lluvia y los ríos habían empezado a crecer muchísimo. Tanto así que era imposible pasar el río caminando, de manera que ellos se ingeniaron una forma de buscar algo que flotara, podríamos llamarlo una tipo canoa, en cual se iban a montar los dos. Bika monta todos los regalos, se monta en la canoa y posteriormente se monta su hermano Oyekun. Ya estando en la mitad del trayecto para cruzar hacia la otra orilla, Oyekun toma la decisión de empujar a su hermano Bika. Su hermano Bika cae al agua. Pero antes de salir, su padre había hecho determinado esbozo y entre eso le había puesto que no podía retirar una cinta en la cintura, la cual tenía ciertos elementos. Hay algunas literaturas que dicen que eran unos cajos de maíz, hay otras literaturas que hablan de otro elemento que hacía que ayudaba a que él flotara, y eso no lo sabía Oyekun. Bika empezó a flotar. Oyekun, por su parte, llegó hasta la casa y su padre le pregunta por su hermano, el cual él le cuenta la historia de otra forma. Dice que Bika había caído al agua y había muerto. Su padre, con todo el dolor, le dice a Oyekun que de quién eran todos esos regalos. Oyekun dicen que eran de él, lo que él había recibido durante todo su labor en las tierras que había visitado. También le dice a Oyekun que empiece las preparaciones del instituto, o sea, de las preparaciones de ceremonial que se necesitaba hacer por la muerte de Bika. Pero no sabían que Bika, mientras flotaba, los monos vieron curiosamente lo que lo hacía flotar y creían que era alimento. Y en el afán de querer atrapar lo que tenía Bika, lo alaron por uno de esas cosas que le colgaba y lo llevaron hasta la orilla. Bika empieza a caminar a su casa. Pero cuando él está caminando a su casa, de hecho, ya estaba un proceso de instituto en el cual el hermano lo estaba haciendo y estaba ya enfocado en este ceremonial. Estando enfocado en este ceremonial, de repente llega Bika
y alguien lo recibe en la puerta, ¿quién más que su padre para recibirlo? Y le dice, pasa para acá, que tu hermano te está haciendo tu ceremonial para que lo detengamos. ¿Qué ceremonial? El ceremonial de Tuto, porque según él tú te habías muerto. Y él le cuenta la verdad a su padre de lo que Oyekun fue capaz de hacer. Oyekun, al verse descubierto y abrir la puerta y entrar Vika y ve a Vika que estaba vivo, Oyekun se sorprendió y murió instantáneamente. Diríamos una muerte por infarto fulminante, por llamarlo de una forma para que lo entendamos. Así Oyekun pasó al otro mundo, mientras Vika tuvo su reconocimiento, su estabilidad y su firmeza. Si nosotros vemos esta historia, aunque está plasmada en nuestras literaturas, esta historia nos deja una enseñanza muy relevante en el modo de conducta que debe existir en este otro. Porque indiferentemente nosotros querramos ver historias de otro tipo, tenemos que prestar atención en este otro específicamente a varios puntos. Uno, el más importante, la traición que puede existir entre los propios hermanos. Este Odun es aquel Odun que habla desde muchas facetas, que hay que tener muchísimo cuidado. La traición o la forma como se lleva la relación entre hermanos. Cuando hablo de hermanos, no estoy diciendo, solamente los consanguíneos, incluso hasta los religiosos. En este Odun también está indicando que nosotros tenemos que aprender de una manera a respetar los parámetros. Aprender que cuando no nos corresponde algo, no nos corresponde, porque en la historia no nos podemos colocar en un solo lado, tenemos que colocarnos en todos los espacios. Entonces, mientras nosotros tengamos estos, ya sea en iniciación o Wofakan y Kofufu, ya le está diciendo Ifatuori que tienes que tomar una conducta que realmente sea directamente proporcional a la posición que Ifá te está otorgando. Porque Oyekun Vika, Oyekun Ika, es un Odun de reinado, es un Odun de herencia, es un Odun de toma de posición. Pero para que tú puedas tomar una posición en algo, debes tener sabiduría, inteligencia, integridad, valores, principios. Por eso es que ya este Odun Orunmila te está diciendo dejar a un lado los comportamientos banales para entregarte a un sacerdocio, para entregarte a una idiosincrasia religiosa, donde tú puedas seguir los patrones que realmente debe seguir un religioso. Ahora, no solamente eso, también pudimos darnos cuenta o nos podemos dar cuenta cuando este Odun viene a connotación de que estas traiciones pueden venir de alrededor de quien sea, no necesariamente tiene que ser tu hermano. Aquí dice Ifá, dice Orunmila, usted tiene que tener cuidado y abrir los ojos con las personas que tiene alrededor. Porque mientras usted más tenga, más envidiado va a ser. Mientras usted más posición obtenga, más fácil va a ser la víctima de personas inescrupulosas que van a buscar crecer ante usted. Pero usted no puede ser inescrupuloso y querer aprovecharse de lo que los demás otorgan, querer aprovecharse de lo que los demás consiguen. Entonces es aquella ambigüedad donde uno tiene que aprender los dos roles, evitar uno y mantenerse en el lado positivo con las acciones que proyectas hacia el mundo. Ya que este Odun es capaz de pagarse hasta con la vida. Por eso que la vida, mejor dicho, que la muerte en este Odun está a la vuelta de la esquina. Y esto es importantísimo analizarlo, la persona que lo tenga, porque todo el mundo sabe que cuando nacemos es el comienzo de nuestra muerte. Obviamente está hablando del proceso cíclico, de la manera como nosotros vamos a ir desgastándonos a través del tiempo hasta llegar al punto donde la comida segura o quien te espera seguramente va a ser Iku. Dice Ifá que la persona debe de una manera empezar a analizarse y a autocorregir acciones que ha cometido en su vida para poder darle paso a nuevas acciones que sean realmente positivas para él. Porque este Odun también viene indicando que uno no puede estar lleno de avaricia. Dice este Odun, y como pudiste ver, Ika consiguió su supremacía y el cariño a través de ¿qué? A través de la humildad, a través de aceptar un propósito más allá que el propósito económico, que es ser querido, que es ser apreciado por un pueblo. Dice Orunmila que usted va a ser un pueblo muy grande, pero que su misión en la vida es estar en ayudar a los seres humanos. Dice, usted no puede perder ese norte. Indiferentemente en el ámbito que estemos hablando, saca la religión si quiere. Y empecemos a ver esto en nuestras vidas cotidianas. El que mucho abarca, poco aprieta. Y si es preferible mucho poco que poco mucho. Y Fate está indicando que usted tiene que aprender a poner un límite donde todas las personas puedan ser accesibles hacia lo que usted está ofreciendo. Dice Ifá Orunmila, olvídese de la exclusividad y aprenda de una manera a trabajar con lo que necesitan todos alrededor. Es decir, lo que aquel no alcanza, que lo alcance de tu mano. Aquí es muy bueno montar negocios, hacer negociaciones, pero que no sean negociaciones grandísimas donde vayas a perder tu vida en un sueño de Alejandría. Que no sean negociaciones grandes donde tú crees que con un solo golpe vas a llegar a recibir un bienestar económico en tu vida. No, dice Ifá,
por este Odun, que todo tiene que ir paulatinamente e incluso mientras más pequeño sea, más económico sea, mientras más accesible sea hacia el mundo, tú vas a obtener tu recompensa. Cuando nosotros hablamos de Oye Kumbika, obviamente que hay ceremonias que se ven desde un punto de vista dentro de nuestra regla de Ocha como ceremonia de río, la cual no voy a conversar ni es el tópico dentro de mi programa. Lo que sí les quiero decir que aquella persona que se ve Oye Kumbika, aquella persona que lo tenga incluso en Manorumila, que lo tenga en Manorumila especialmente, debe buscar la consagración, debe buscar la iniciación en la Osha, debe iniciarse en Osha. Necesariamente. Porque hay cosas que se van a hacer dentro de la olla que va a traer un beneficio, una estabilidad a usted, pero esa estabilidad va a ser apartar la sombra de Cuba alrededor suyo. Este Odun es donde nosotros vemos la alimentación realmente de los seres del otro plano. Manfred fue nuestro cuadro espiritual. Aquí hay que agradecerle muchísimo y usted tiene que aprender de una manera u otra a atender a su cuadro espiritual. Si eres babalago, si eres Babalochi y Alocha, la ceremonia donde nosotros les damos alimentación a nuestros ancestros es importantísima para ti con este Odu. Fíjate que Oye Kumbika va a buscar siempre la forma de alejarte de la muerte alrededor. Y una de las maneras la vas a lograr a través de la alimentación de la misma. Pero cuando nosotros hablamos de muerte, no lo vean de una manera como que va a venir con la hoz. No, estamos hablando de ese mundo espiritual donde hay un emparejamiento, donde de una manera u otra el sacrificio va a revelar la presencia de Iku, sobre todo cuando estamos hablando de la parte ancestral, porque aquí es importante, súper importante, la parte espiritual. El mundo espiritual desde un punto de vista va a controlar aquella interacción que puede existir entre el plano de los vivos y el plano de los ancestros. Si eres hombre, el que está viendo este audio, usted tiene que hacerle caso a su ovni, a su mujer, a su pareja. Porque dice Orúmila que la sabiduría, el bienestar, todo lo positivo va a venir de manos de ella. Por eso por este otro no se puede menospreciar el consejo de la mujer, el consejo de las esposas. Por eso que cuando Yekumbika se le ve a una mujer, lo único que cambia en esto es el problema no el problema, sino aprender a tener paciencia. No acelerarse, no impacientarse cuando quiera resolver algo. Porque la mujer por este otro, cuando llora, toma sabiduría. Cuando llora, adquiere conocimiento. Dice que el sufrimiento le da conocimiento a la mujer. Parece algo ilógico, pero cuando una mujer llora, cuando una mujer pasa cierto sufrimiento, la mujer empieza a retroalimentarse e inspeccionarse a sí mismo y eso le da sabiduría. Por eso es que Olodumare sabe lo que hizo en esta tierra y por eso es que las mujeres también son tan importantes. Pero a su vez dice Orúmila, el apoyo del hombre siempre va a ser la Obini. La inteligencia de la Obini se va a imponer ante lo que el hombre no va a ver. Eso es este Odum Oyeku y Ka. Ahora, si nos damos cuenta, todos los seres humanos cuando acudimos a esta religión buscamos hacer Ebo. Y cuando hacemos Ebo estamos esperando resultados inmediatos como si fuese la varita mágica de Harry Potter. Y todo lleva un proceso. Un Ebo no es que tiene que ser efectivo inmediatamente, puede ser efectivo a través de un espacio X y el momento estipulado no lo podemos manejar nosotros. Pero cada Ebo va direccionado a los resultados del Ebo o el sacrificio siguiente. A veces nosotros como religiosos tenemos que saber esperar. Si nosotros hicimos Ebo, esperar. Y si hay un Ebo que va directamente apegado a la misma problemática que tenemos y no la hemos resuelto, resulta ser que este Bo va a cubrir algún espacio necesario para terminar de resolverlo o posterior a la resolución encontrada con el primer Bo. Eso es Oyekun y Ka. Ahora bien, vamos a conversar sobre una variante de la historia con que comencé, ¿ok? Se dice que en Oyekun y Ka, Oyekun y Bika en este caso eran grandes amigos. Fíjense porque le estoy contando la variante, ¿no? Para que ustedes lo lleven a todos los ámbitos. Oyekun y Bika eran amigos, grandes amigos, inseparables. Pero Oyekun siempre tenía una actitud negativa, digamos como no todo el mundo lo quería. Sabes que el problema de Bika era que se había criado con él, tenía una gran amistad con él, y siempre que buscaban a Bika para los festivales, Bika iba con Oyekun. Oyekun lo acompañaba y la gente quería muchísimo a Bika. Le tenían demasiado precio, era una persona muy querida por la gente. Pero Oyekun no. Entonces, sin embargo, lo trataban porque estaba la presencia de Bika. Ahora bien, a Bika le decían, o a Ika le decían, usted tiene que alejarse de Oyekun, lo cual él no hacía caso.
Ambos habían hecho una fama. Esta fama era bien conocida por ser buenos guerreros. Pero, Ika o Vika era el querido. Dejamos eso claro. El rey mandó a buscarlos a ellos dos, porque había una nueva misión o había una misión que quería cumplir. Y esta misión era ir hacia unas tierras, creo que si no me equivoco eran 8 tierras que tenían que conquistar. Oyekun y Ika aceptaron la misión. Oyekun fue a consultación o a consulta con sus aguaces, mientras que Ika fue a consulta con sus aguaces también. A Oyekun le reaconsejaron no cometer ni dejarse llevar por ideas diabólicas, ni dejarse llevar por la ambición, mientras que a Ika le aconsejaron que tenía que cuidarse de las grandes traiciones que podían alcanzarlo. Y le mandaron a hacer Ebu con los dioses Mejis. Para ello, los dioses Meji, en este caso estaríamos hablando de el que los comandaba en ese momento era Eshu. Entonces le mandaron a hacer sacrificio con Eshu, pero además le dijeron que tuviera muchísimo cuidado cuando pasaran las fuentes de agua y sobre todo fuentes de agua profunda. Fíjense que vamos en el mismo camino, pero ¿dónde cambian las cosas? Oyekun e Ika se fueron a la guerra. Ellos lograron con éxito la misión, conquistando muchas tierras y trayendo a su rey bastantes tesoros. Entre estos tesoros estaban los esclavos, estaban los títulos, estaban todo lo necesario o todo lo que el rey esperaba de ellos. Ellos en el regreso tuvieron que tomar una especie de canoa, igual como la primera historia, para poder llegar hasta sus tierras. Cuando iba en la canoa, a Oyekun empezaron a entrar pensamientos negativos. Estos pensamientos negativos que lo inundaban a él no eran más que: ¿qué pasará cuando lleguemos? ¿Será que cuando lleguemos le celebrarán el triunfo a Aika en vez de celebrarme el triunfo a mí? Porque Aika definitivamente sí lo quiere y Oyekun sabía que quería mucho a Aika, mas no a él. Él no iba a permitir, después de este esfuerzo que había hecho, no recibir los verdaderos elogios que debería recibir del triunfo. Entonces esto empezó a invadirle la cabeza, y él se sentía con cierto miedo y temor. Y para ello, él esperó un momento, a sabienda de que Ika no sabía nadar, lo empuja. Esto haciendo que estaban jugando los dos, porque todos estos pensamientos negativos él no los reflejaba exteriormente. Es decir, Ika no se podía dar cuenta. Y lo empujó. Pero como Ika había hecho, Bo fue recibido por estas espiritualidades. Mucha literatura, o la literatura, la explicación dice que estas espiritualidades son Egun y la Hiyami, como espiritualidades gemelas. Otra que fue Eshu. Pero en fin, esta espiritualidad positiva con la cual hizo Ebo lo recibió y le explicó a Ika, ¿viste lo que hizo Oyekun? Ika en ese momento todavía no podía creer que Oyekun lo había hecho a propósito. Sin embargo, bajo las explicaciones que le dieron, estas espiritualidades, Ika abrió los ojos y vio su triste realidad. Oyekun, por su parte, llega al reino, lo cual es recibido con ovaciones por el rey y por su séquito, por la gente que rodea al rey. Le mandan a preparar las mejores comidas. De hecho, él entrega los frutos de las invasiones y le preguntan por Ika. Y él dice que Ika había muerto en batalla. Él nunca dijo que Ika había caído el río ni había quedado ahogado como la primera historia, sino que Ika había muerto en batalla. Le hicieron los honores post-morte a Ika. Pero estas espiritualidades que acompañaban a Ika le dijeron que era momento de que regresara, pero que lo querían acompañar. Ika, paralelamente a toda esta situación y celebración del triunfo de las tierras, hizo su entrada al pueblo. Y al verlo, la gente empezó a gritar, empezó a rendirle pleitesía y a todo aquello. Y le cuentan a Ika lo que Oyekun había dicho, y es donde Ika se da cuenta realmente de que Oyekun, su gran amigo, lo único que estaba cargado era de maldad. Ika se dirige hacia el reino de Oyekun. A escuchar que Ika había regresado, escapa. Y bajo la vergüenza y bajo el dolor interno de la traición que cometió, su impulso, el impulso que lo llevó a cometerlo, Oyekun cometió suicidio, quitándose la vida Oyekun. Mientras que Ika fue honrado con los privilegios que se merecía y entendió que tenía que tener cuidado con los amigos, los cuales en determinado momento la ambición los podía cambiar.
Señores, ¿por qué le cuento esta historia vertiente? ¿Por qué les cuento distinta? Y vas a conseguir una vertiente donde fue el cocodrilo, el caimán que subió a Ica. ¿Por qué me hago mucha énfasis en esto? Porque es difícil para el ser humano, es difícil para todos los seres humanos. Muchas veces embarcarnos en la vida en una misión de crecimiento, en el cual nuestro corazón nos dice que tenemos que ayudar a una persona que siempre ha estado contigo y que no creemos nunca que dicha persona puede estar cargada de energías negativas, ya que ha pasado vicisitudes contigo en determinado momento y ha estado siempre como un gemelo pegado a ti, y luego la mayor traición viene de él, que puede perder incluso hasta la vida. Entonces yo hago tanto énfasis en esto porque IFAT está indicando, usted tiene que tener cuidado con las personas que usted no puede ver obviamente sus verdaderos sentimientos o cómo puede actuar, porque la amistad puede ser una cosa, pero cuando se logra, cuando la avaricia alcanza a la persona, obviamente van a haber cambios bruscos que no lo vas a entender. Mientras la persona puede ser, mientras tú puedes ser alguien que vas a ser el mismo tanto en lo buena como en las malas, tanto en la mejor posición, aquel que te acompaña no necesariamente lo va a hacer. Entonces, debes cuidarte de eso. Como también debes cuidar de acciones negativas. Fíjate que yo te estoy diciendo que tú eres Ika, pero no te estoy diciendo que eres Ojeku. Si eres Ojeku, fíjate, y lo puedes ser, te puedes llenar de ¿qué? De egoísmo. Te puedes pintar algo en la cabeza que te impulse a cometer un error el cual te vas a arrepentir el resto de tu vida. Entonces, el cambio conductual en este otro es importante. Es por eso que es tan importante para la persona. Es tan importante para la persona iniciarse. Sabemos los grandes secretos o los secretos que existen en este Odun con respecto a la ceremonia del río. Entender los cambios que deben existir en tu cabeza, en tu ori con respecto a las decisiones que quieres tomar, donde sepas que vas a dañar a alguien que puedes tener cerca, que de una forma u otra te ha dado el apoyo, o ese alguien puede dañarte a ti. Es allí donde encierro yo el cambio conductual en este Odun. Y si de una forma te puedo ayudar, es esta. Trata de siempre hacer tus cosas de una manera individual. No entregues, porque la traición no es culpa solo del que traiciona. Es culpa de aquel que da los elementos para que lo traicione. Entonces trata de guardar tus cosas, de cerrar tu boca. Por eso dice este otro, en boca cerrada no entra mosca. Este es uno de los que lo dice también. Usted tiene que cerrar su boca. Usted no quiere que lo traicione, no cuente sus cosas privadas. Usted no quiere que lo traicione, no cuente su proyecto. Usted no quiere que lo traicione, no cuente nada de lo suyo y ejecútelos. Y ya, haga sus cosas y ya. Aprenda a andar solo. No dependa circunstancialmente de nadie para poder ejecutar algo en su vida. No dependa de una persona o no. Si en un otro no puedes delegar, lamentándolo mucho en este otro, en el momento que delegue todo lo que tú entregues será como las leyes, como cuando te atrapa, como las dice la cuestión de la justicia, todo lo que digas será usado en tu contra. Para mí, ese es Oye Kumbika. Todo lo que digas será usado en tu contra. Ahora, por este otro, hay un orisha que es importantísimo, nunca lo podemos dejar atrás, que es Obatala. Siempre encomiéndate a Obatala. Pero también tienes que buscar la manera de conseguir el camino en tu ori. Es decir, que tu ori esté acorde con tu destino. Por eso que el Itá de los orichas es importante para ti. Por eso que incluso en Ufaka, en Ekofafun, siempre tienes que realizar el Ebo que se te fue marcado en esa ceremonia. Por eso es que Ori es importante, que nos puede hacer perder nuestra destinación. ¿Me comprende? Orumila, de una manera, siempre te va a acompañar, sí y solo si hagas Ebo, hagas sacrificio. Las mujeres en este Odun no pueden ir a velorios, no pueden ir a cuestiones fúnebres. Este Odun indica Ituto. De hecho, en algunas literaturas, en nuestra regla de 8 dice que nace el Ituto. ¿Ok? Pero más que ver el nacimiento, hay que ver la realidad de todo este proceso. Sin embargo, tomen en cuenta que deben cuidarse. Cuando Yekumbika es revelado en adivinación o incluso en consagración, la persona no puede esperar mucho tiempo para hacerlo debido, es decir, para buscar consagrarse, iniciarse, tener una guía donde su destino pueda tomar el camino y cumplir lo que dice este otro, que si eres bueno, si estás en el lado correcto, vas a vivir durante mucho tiempo, iré de longevidad. Mientras si haces lo negativo, tu vida será nefasta. Por eso es clave saber cuando estamos caminando por el bien
o cuando nos toca tener simplemente cambios en nuestra vida. Cuídate muchísimo los riñones, cuídate muchísimo la vista, los ojos, cuídate muchísimo la respiración. La persona empieza a sufrir de problemas pulmonares. ¿Me comprende? Por este otro también es importantísimo que cuando tengas dolores de cabeza constante, buscar siempre un religioso que te haga refrescamiento en tu ori, refrescamiento de tu cabeza, lo que llamamos en nuestra regla de 8 rogación de cabeza, pero hay que hacer refrescamiento al pie de Obatalá para poder quitar las negatividades y el peso del pensamiento. ¿Cuál es el peso del pensamiento? Lo que te lleva a la cabeza a trabajar, 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 trabajar y no va a ningún lado. Nada de lo que piensas se ejecuta y ahí es negativo y el trastorno que te trae esto no es fácil superarlo. ¿Me comprende? Dice Ifa y Seorumila por Oyekumbika, usted debe cuidar a sus hijos. Dice Ifa y Seorumila por Oyekumbika, tiene que cuidar el seno familiar. La familia debe haber consagrado, la familia debe protegerla de enviaciones negativas. ¿Por qué? Porque dice, usted tiene la potestad y la fuerza para combatir las negatividades. Y va a llegar un momento que usted va a ser importante para combatir las negatividades en su vida. Dice Ifai Seorumila que aquí la persona para poder viajar debe indagar con Sorisha la Batori o debe indagar con Ifa los esbozos necesarios para poder dar pasos en su vida, ya que Oyekumbika dice usted va a otras tierras y logra el objetivo, pero tarde o temprano tiene que regresar a la suya, a la tierra natal donde usted nació, pero usted va a lograr el objetivo. Dice el dinero llega a sus manos, dice la prosperidad llega a sus manos, la felicidad llega a sus manos, pero usted tiene que ser muy sabio y muy inteligente para mantenerla en la misma. Espero que le haya gustado. Bendiciones a todos y por Iboya y Bocheche.